quien nos has reconciliado contigo. Padre, gracias a la misma vez por la oportunidad que nos das hoy como ciudadanos colombianos de participar en esta actividad democrática, rogándote desde ya que permitas, por tu gracia común, que se escojan y elijan hombres que tengan cierto sentido de justicia, de equidad, de rectitud, que no estén buscando estar en estos puestos pensando únicamente en su bienestar, sino que estén pensando en el bienestar de toda la sociedad. Te ruego que impidas que se elijan personas corruptas que tienen fines malvados. Te ruego que nos bendigas hoy en este estudio, que tú estés enseñándonos abundantemente con tu gracia, que nos lleves, Señor, a ser más y más como Cristo. Danos la sabiduría que procede de lo alto, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 31. Capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 31. No sé si recuerdan, pero ya hemos visto cómo en el capítulo precedente Lucas nos narra la conversión de dos grupos que eran marginados, eran cercanos a la fe judaica, pero que eran marginados. Por un lado, vimos ya la conversión de los samaritanos, y por el otro lado vimos la conversión de un etíope, de un hombre extranjero, pero que era eunuco, y Dios aquí utilizando por su gracia a Felipe. Si ustedes van al capítulo 9 y al capítulo 10, vamos a encontrar dos hechos que van a trascender considerablemente en la expansión de esta nueva humanidad. En estos dos capítulos se nos narran la conversión de dos personas que van a tener implicaciones internacionales, mundiales. En el capítulo 9, Lucas nos narra de una forma vívida la conversión de Saulo. Saulo, quien luego de ser un enemigo acérrimo de la cruz, se convierte en el adalid principal que llevará la fe cristiana por todo el mundo gentil. Y en el capítulo 10, Lucas nos narra la conversión del primer gentil, con toda su familia, empezando así el alcance de los gentiles. Al llegar al capítulo 10, entonces, encontramos la conversión de judíos, samaritanos y gentiles. Por decirlo así, el cuadro completo: judíos, samaritanos y gentiles injertados en la iglesia de Cristo. Bien, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 9, que es la conversión de Saulo. Se cree que esta ha sido la conversión más importante que se ha dado en la historia de la iglesia de Cristo. Esto se nos deja ver primero porque Lucas nos narra en el mismo libro 3 veces la conversión de Saulo. Y Pablo mismo en Gálatas capítulo 3 se refiere indirectamente a la misma.
¿Por qué pensamos que la conversión de este hombre ha sido la conversión más importante e impactante del mundo? Bueno, por lo que era este hombre al venir a la fe, era un acérrimo y tal vez el más grande enemigo de la cruz de Cristo. Era uno de los más decididos enemigos de la iglesia y por la conversión impactante que él tiene. Si bien es cierto que toda conversión es milagrosa, porque es el Espíritu Santo resucitando el alma, el espíritu que estaba muerto, dándole vida y llevándole para que se postre ante los pies de Cristo. No obstante, la conversión de Saulo tiene unos aspectos milagrosos únicos. Y dos, consideramos que esta es la conversión más importante que se ha dado en la historia de la iglesia, porque Pablo luego se convierte en el principal adalid, guerrero de la fe cristiana, llevando el evangelio por todo el mundo conocido de su tiempo. A la misma vez, recordemos que él fue un líder, apóstol a los gentiles, maestro, teólogo, filósofo. El apóstol es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Dios nos dio por medio de Pablo la claridad más excelsa de las doctrinas de la gracia. Y por cierto, Pablo es nuestro apóstol. Él es el apóstol a los gentiles. Hoy vamos a estar viendo un nuevo adalid para el avance imparable de la nueva humanidad. Un nuevo adalid para el avance imparable de la nueva humanidad, la conversión de Pablo. Y nos vamos a enfocar en los siguientes aspectos. Verso 1 al 9, una conversión dramática para un adversario decidido. Versos 10 al 19, una llenura especial para un servicio sacrificial. Versos 20 al 25, de perseguidor a perseguido por causa de Cristo. Y versos 26 al 31, confirmación del nuevo adalid. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy en relación con la conversión de Saulo. Empecemos con nuestro primer aspecto, una conversión dramática para un adversario decidido. Y vamos a, esto es desde el verso 1 hasta el verso 9, pero empecemos con los versos 1 y versos 2. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En primera instancia, quiero que observemos quién era él, quién era Pablo, quién era Saulo, cuál era la situación de él antes de la conversión a Cristo. Si ustedes van al resto de las narraciones que Lucas nos da de la conversión de Saulo, que están en Hechos 23, en Hechos 25, Pablo mismo habla sobre esto en Filipenses capítulo 3. Se nos dice que Saulo era un cumplidor estricto de la ley, especialmente de la ley ceremonial, que era fariseo, pero no cualquiera, era un fariseo de fariseos.
que era un hombre docto en la ley porque estudió en la mejor universidad de su tiempo en Jerusalén, la Universidad de Gamaliel. Pero Lucas especialmente nos muestra que Saulo era un gran enemigo del Evangelio de Cristo. Que este hombre, como anunció Cristo en Juan 16:2, estaba convencido que matando y persiguiendo a los cristianos ofrecía un servicio a Dios. La Biblia nos presenta a Saulo como un hombre que antes de su conversión aborrecía con toda su alma el nombre de Cristo. Odiaba con todo su ser a los cristianos. De manera que Lucas nos dice que él, como un toro salvaje, de su nariz salía un jadeo de odio, aborrecimiento, que donde encontrara un cristiano, la primera inclinación que tenía él era matarlo. Y recordemos que ya la Biblia nos ha mostrado que él participó de la muerte del primer mártir, Esteban. Bueno, y esto desde ya nos deja ver que la conversión de Saulo fue una conversión especial, definitivamente. Si hay una conversión de la cual se puede decir que fue un acto único y soberano de la gracia de nuestro Dios, esto se puede decir de Saulo, aunque obviamente toda conversión es un acto de la gracia de nuestro Dios. El odio de Saulo hacia Cristo, nos dice Lucas, que lo llevó no solo a perseguir y encarcelar a los cristianos en Jerusalén y en Judea, sino que él mismo toma la bandera de la persecución contra los odiados cristianos y pide autorización a los sacerdotes. Recordemos que ya hemos visto, los sacerdotes eran de la secta de los saduceos. Pablo era ¿qué? Fariseo de fariseos. Entre ellos no había entendimiento, tenían muchas contradicciones, pero a pesar de eso, Saulo acude a los saduceos, porque los dos grupos se unieron en un fin malvado. ¿Cuál era este fin? Exterminar a los cristianos, no solamente de Jerusalén, no solamente de Judea, sino que Saulo odiaba tanto a la iglesia de Cristo que estaba decidido a exterminar a esta iglesia, incluso en las ciudades extranjeras, tanto que él pide cartas para presentarla a los líderes de Damasco. Damasco, recuerden, en la Biblia, en el Antiguo Pacto se nos menciona mucho. Era la capital de Siria, pero para el tiempo de Pablo era residencia de muchos judíos. Había muchas sinagogas y algunos de estos judíos estaban siendo convertidos a la fe cristiana. De manera que Pablo dice, imposible, tengo que hacer algo, tengo que ir a Damasco y tengo que traer preso a todos los cristianos, porque Damasco es una ciudad tan importante en el imperio de Roma y tan influyente que si dejo que los cristianos vivan bien en Damasco, desde allí van a diseminar la fe cristiana por todas partes. Bien, cuando uno lee este pasaje debe preguntarse, ¿tenían los sacerdotes de Jerusalén
autoridad para arrestar a judíos en ciudades extranjeras. Bueno, ya hemos visto en el Evangelio de Juan que Roma le había dado cierta autoridad al Sanedrín para que manejaran y juzgaran asuntos de su fe, lo cual nos lleva a pensar que Roma les había dado cierta autoridad para que juzgaran incluso a judíos que estaban en otras partes. Recordemos que en un principio casi todos los cristianos eran judíos. Recordemos que estos primeros cristianos no se separaron completamente de las sinagogas, tanto que eran considerados como una secta dentro del judaísmo. Por lo tanto, aún estaban bajo la autoridad del gobierno religioso judaico. Luego, con el tiempo, es que se da una completa separación. En este instante, los cristianos continuaban formando parte de las sinagogas. Lucas dice que Saulo y el resto llaman a los cristianos o a la iglesia el camino, lo cual nos muestra que la enseñanza del evangelio guiaba la conducta de aquellos que lo profesaban, de manera tal que se le llamaba el camino. Versos 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Observemos algunos aspectos muy importantes. Saulo y sus escoltas caminaron más o menos 5 días o 6 días, 240 kilómetros de Jerusalén a Damasco. Y Lucas nos dice que yendo ya cerca de Damasco, cerca del mediodía, recuerden, están andando por el medio de un desierto. Damasco estaba rodeada de un desierto, aunque había un río que pasaba por esta ciudad. La luz del mediodía en el desierto, ¿cómo creen que es? Nítida, clara, no hay nubes. El sol está en su cenit, las 12 del mediodía, y Lucas nos dice que de repente una luz, y luego Pablo en el capítulo 26, versículo 13, él dice: más radiante que el sol del mediodía. Tuvo que ser una luz tan impactante que Pablo dice era mucho más clara, más brillante que la luz de ese sol abrasador en el desierto del mediodía por el cual íbamos transitando. Y esa luz lo ciega, y la fuerza de esa luz, que es Cristo mismo, es tal que lo tumba al piso, cayendo postrado a los pies del
conquistador. Porque es que es imposible tener una visión del Cristo resucitado. Es imposible tener una visión de la gloria de Cristo sin caer postrados delante de Él. Si la lectura de la Biblia en algunas ocasiones no nos lleva a humillarnos y a postrarnos delante de Cristo, posiblemente es porque no hemos visto aún en su gran esplendor su gloria. Lucas nos dice que sin haber salido del estupor que le causó esa luz y esa fuerza, aún sin ver nada, tirado en el piso, escucha una voz tronante desde los cielos, hablándole en arameo, como luego Pablo dice en el 26, versículo 14, y haciéndole una pregunta punzante: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿acaso Pablo creía que Cristo había resucitado y que andaba caminando por las calles orientales y lo estaba persiguiendo? No, Saulo estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia, a los cristianos. Y la pregunta de Cristo cuando Él dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, lo que nos muestra es que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Que la unidad que existe entre Cristo y la iglesia es tal que lo que se le hace a la iglesia se le hace a Cristo, sea bueno o sea malo. Hay una unidad orgánica entre la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. Jesús dijo en Mateo 10, verso 40, que Él y los suyos son uno. Y esto es lo que Cristo está diciéndole a Saulo: Saulo. Es como si Él le dijera: ¿qué te pasa? Tú eres discípulo y te jactas de ser discípulo de Gamaliel. Pero te voy a recordar, y esta vez con mi voz desde el cielo, lo que este maestro sabio le dijo a esos líderes a los cuales tú le pediste carta. Al oponerte a los cristianos, te opones a Dios. Al oponerte a la iglesia, te opones a mí, a Cristo. Es decir, Pablo ha estado luchando contra Cristo desde la muerte de Esteban. Y ahora, observen que Cristo llama a Pablo diciéndole: Saulo, Saulo. ¿Qué nos recuerda cuando se menciona dos veces el nombre? Samuel, Samuel. Simón, Simón. Marta, Marta. Saulo es un experto en Biblia y él sabe entonces que esa voz que le llama es una voz divina. Y esa es la razón por la cual él responde: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, mi Señor? Y Saulo aquí ya está confundido. Él pensaba que perseguir a los cristianos era hacer la voluntad de Dios, que Dios estaba de acuerdo en exterminar a los cristianos, pero ahora se da cuenta que en realidad estaba enfrentando al Señor de la iglesia, a Cristo. A lo cual, cuando él dice: ¿quién eres?, Jesús le responde: yo soy Jesús. Él no dijo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, sino yo soy Jesús, su nombre terreno, el nombre que lo identificaba con su naturaleza humana. Jesús le quiere recordar a Saulo que la visión que Esteban tuvo y que él oyó cuando Esteban dijo:
que él estaba viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre, reinando en majestad, era una visión verdadera. Que Jesús vive, que Él resucitó de entre los muertos, que ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero Jesús no sale solamente al encuentro de Saulo, para juzgarlo y acusarlo. Él tiene un propósito mucho más grande, y este es traerlo a la salvación, convertirlo, transformarlo en el apóstol a los gentiles, en el apóstol que llevará el evangelio de a quien él perseguía por todo el mundo conocido de esa entonces. Esa es la razón por la cual Cristo le ordena que vaya a Damasco. Allí recibirá instrucciones. Imaginémonos un poco la escena. El perseguidor ahora está totalmente indefenso, a merced de otros para que lo lleven. Y en obediencia perfecta al Dios de la gloria que se le ha aparecido, igual que se le apareció a Abraham, igual que se le apareció a Moisés, Saulo entonces entra a Damasco con el fin de ser constituido en el adalid más valioso de la historia de la iglesia de Cristo. ¿Cómo cambian las cosas, no? Saulo, quien planeaba traer preso a los cristianos de Damasco a Jerusalén, ahora él es llevado preso de la ceguera del desierto a Damasco. Saulo, que parecía triunfar sobre la fe cristiana, ahora se somete al capitán de esa fe, quien le habló desde el cielo. Y nos dice Lucas que Saulo, en esa transformación a Pablo, como luego se le va a llamar, ayuna durante 3 días. Y aquí hay que pensar, este ayuno de Pablo se relaciona con ese gran impacto, no solamente de la luz, no solamente de la voz, sino que todo esto lo ha trastornado por completo. Su teología se vino al piso. Él se está dando cuenta que todo lo que había hecho supuestamente en nombre de Dios en contra de la iglesia de Cristo fue el peor pecado que pudo hacer él. Y así como el cuerpo de Cristo estuvo 3 días en la tumba, Saulo, por decir así, no me vayan a malinterpretar, Saulo en su metamorfosis a Pablo pasa por 3 días de oscuridad, recuerden que está ciego, y 3 días de ayuno, lo cual le lleva a la meditación, el arrepentimiento y a la asimilación espiritual. Y esto nos lleva a nuestro punto 2, una llenura para un servicio especial. Escuchen lo que dicen los versos 10 al 16. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Observemos algunos detalles que son muy importantes. Primero,
Ya se ha dado la conversión de Pablo. Saulo fue convertido en el desierto cuando tuvo el encuentro con Jesús. Pero Pablo debe entrar a formar parte de la iglesia. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo con esta visión que le da a Ananías? Prepara todas las cosas usando a este siervo de la iglesia en Damasco para que a Saulo se le abran las puertas. No era cualquier persona la que iba a solicitar la membresía de la iglesia. Era el enemigo más grande conocido en ese siglo. 2. Esta preparación para que Pablo entre a la vida de la iglesia se da por medio de una visión. Pero si observan, es una visión simultánea. Es una visión que Cristo le da a Saulo y es una visión que simultáneamente Cristo le da a Ananías, donde le muestra a los dos lo que está pasando y lo que le va a suceder. Cristo le da la dirección exacta de la casa a Ananías y le ordena que vaya y ore por Saulo, con el fin de que recobre la vista, con el fin de que le imponga las manos como una señal de ser aceptado en la iglesia de Cristo, de que él iba a ser un miembro más. Tercero, vemos las objeciones de Ananías y esto nos hace recordar las usuales objeciones que los siervos de Dios presentaron en la Biblia cuando Dios los mandaba a cumplir una misión que para ellos parecía difícil e imposible. No sé si recuerdan, Moisés, cuando Dios le ordena que vaya al faraón y él dice: Señor, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Ni siquiera sé hablar bien. Recuerdan a Jonás. A Jonás Dios lo manda con una misión para que vaya a predicarle el evangelio a un pueblo pagano y este hombre tiene miedo. Pero miren cómo Dios es tan paciente con las objeciones que su pueblo le suele dar frente a las misiones que Él nos da. Cristo tranquiliza a este siervo diciéndole: Ananías, Pablo está teniendo esta misma visión y Saulo está orando. Y cuando él dice que Saulo está orando, no se refiere a los rezos que los judíos solían hacer diariamente. Se refiere a que Saulo realmente está en comunión con él. Es como si Cristo le dijera: Él ha creído en mí, por eso ora. Yo he transformado su corazón. Ahora se comunica conmigo por medio de la oración. Y esto nos muestra que la oración no solamente es el puente entre Dios y el hombre, sino que la oración es el puente entre los hombres. Cuando los hombres oran, Dios allí está estableciendo puentes. Cuarto, Ananías debe ir, es lo que le dice Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir él? Y Cristo le da varias razones. Ananías, es tu responsabilidad ir, porque yo he escogido a Saulo para asuntos muy importantes en el reino. Primero, porque lo he escogido para que sea un instrumento mío para el bien de la iglesia. Segundo, porque él presentará como nadie lo había hecho hasta ese instante el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y tercero, porque él sufrirá mucho por el nombre de aquel a quien él había perseguido. Por cierto, estos tres propósitos resumen los acontecimientos del libro que escribió Lucas
a partir de este capítulo. Todo se va a centrar en lo que Cristo va a hacer por medio de Pablo. Quinto, Pablo o Saulo era el instrumento escogido por Cristo para la tarea titánica de llevar el evangelio de Cristo por todo el mundo conocido de ese tiempo, porque Cristo desde antes de la conversión de Saulo ya lo había estado preparando para ese fin. ¿Por qué digo esto? Primero, porque Saulo era un experto en la ley de Moisés, como ya hemos visto. Estudió en la mejor escuela rabínica de su tiempo. Podía interpretar el evangelio claramente a la luz del antiguo pacto. Y esto significaba que podía convencer a los judíos. Segundo, Saulo nació en una ciudad de Roma, o más bien romana, muy importante, Tarso, que tenía una de las 3 universidades más grandes del tiempo de Pablo. Pablo fue influenciado y conocía perfectamente la lengua griega y la filosofía griega, lo cual le iba a abrir las puertas para ir por todo el mundo conocido de ese entonces, cuya lengua y cultura era principalmente la griega. Y tercero, Pablo era ciudadano romano. Conocía los caminos de Roma, conocía las leyes de Roma, conocía la cultura de Roma, y esto le iba a dar la facilidad para entrar a todas partes. Versos 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y a el momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Observemos algunos detalles importantes. 1. Ananías fue convencido y fortalecido por las palabras de Cristo, de manera que él no fue desobediente a su voz, sino que con valor y con fuerza fue donde ese monstruo que se llamaba Saulo a darle el mensaje de Cristo. Recuerden que Ananías iba a encontrarse no con cualquier hombre, era con el enemigo más acérrimo de la iglesia de Cristo. Pero 2, en vez de encontrarse con un monstruo que echaba fuego por la boca, realmente se encuentra con un hombre que está en una condición tal de postración que muestra una tremenda necesidad de amistad cristiana. Y tercero, eso es por lo cual este siervo Ananías impone las manos sobre Saulo. Ya hemos visto, la imposición de manos en la Biblia significaba varios aspectos. En este contexto significaba que Ananías estaba reconociéndolo como un creyente más. 2, porque ese era el medio a través del cual Cristo le iba a devolver la vista, y finalmente para que él recibiera el Espíritu Santo. Recuerden que la sanación y la dación de la llenura del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos era una prerrogativa prácticamente apostólica.
En este caso, Ananías lo está haciendo porque Cristo lo capacitó específicamente para esa misión. Cuarto, Ananías saluda a Pablo diciéndole ¿cómo? Hermano Saulo. Hermano Saulo, lo cual nos muestra primero que hermano era el título principal con el cual los cristianos se llamaban entre ellos. No es bueno ni es buena señal cuando las iglesias de nuestro tiempo han optado por borrar ese título y entonces llaman a las personas simplemente por el nombre, porque les da pena o porque suena muy religioso anticipar o poner el título hermano. Ese es el título que nos ha dado Dios. Juan capítulo 1 dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser constituidos ¿qué? Hijos de Dios. Y si todos somos hijos, ¿somos qué? Hermanos. Hermanos. Y cuando Ananías le llama hermano Saulo, Ananías le está dando la bienvenida a Saulo a la iglesia local y Saulo ya se siente aceptado entre los cristianos. Un quinto aspecto que quiero que observemos en este pasaje es que una vez que Ananías ora por Pablo, la ceguera temporal se termina y Ananías exhorta a Saulo, a este nuevo convertido, a ser bautizado. El mismo Pablo en Hechos 22, 14, 16 dice que Ananías lo exhorta diciéndole: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Luego Pablo va a decir que él fue el último que pudo ver al Cristo resucitado. Luego él va a decir que él aprendió el evangelio no de los apóstoles, sino directamente de la voz de Cristo, y que por esa razón él debe ser reconocido como apóstol. Sigue diciendo: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y sexto, vemos cómo la verdadera conversión nuevamente se manifiesta en la obediencia a Cristo. Saulo deseaba ser identificado con Cristo, Saulo deseaba ser identificado con la iglesia, y entonces él mismo pide el bautismo. Miren que él pide el bautismo antes que el alimento. ¿Llevaba cuántos días de hambre? 3 días. Pero para él era más importante hacer la voluntad de Cristo en la medida que iba comprendiéndolo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: de perseguidor a perseguido por la causa de Cristo. Versos 20 al 25 dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Qué nos muestra aquí Lucas? Que Pablo, inmediatamente que se convierte, procede a testificar de Cristo ante los judíos de Damasco, ciudad donde él fue acogido como miembro de la iglesia. Y Lucas nos dice que las sinagogas que ayudaban a Saulo a denunciar a los cristianos ahora se sorprenden porque están viendo un cambio radical en la vida de este hombre. Porque antes él era el
líder, el adalid en la persecución contra los cristianos y ahora es uno de ellos. No solo esto, sino que ahora testifica vehementemente, convincentemente, apasionadamente que Jesús no es un hereje, que Jesús es el Hijo de Dios, lo cual equivale a decir que Jesús es de la misma naturaleza y esencia de Dios, el Salvador del mundo, anunciando que Él resucitó de entre los muertos. Y este mensaje era una blasfemia para los judíos. ¿Por qué? Porque el credo judío en Deuteronomio 6:4 decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora él estaba diciendo que un hombre, Jesús, era el Hijo de Dios, es decir, de la naturaleza misma de Dios. Y esto les causa mucha ira porque ellos han perdido para siempre a uno de sus más brillantes hombres y ha sido ganado ahora por Cristo y para la iglesia, lo cual indudablemente tuvo que redundar en la conversión de muchos judíos, porque esto era una prueba irrefutable de que Jesús es realmente lo que él dijo ser. Y esto nos lleva a nuestro último punto, la confirmación del nuevo adalid. Versículos 26 al 35 dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Por cierto, temor obvio, ¿no? Luego de la persecución que él mismo lideró contra los cristianos en Jerusalén. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Observemos algunos detalles. Primero, el que había salido de Jerusalén como implacable perseguidor de los cristianos, ahora luego de unos años, porque Pablo luego en Gálatas nos dice que pasaron varios años, regresa a Jerusalén como el gran predicador del cristianismo. Segundo, inmediatamente que Pablo llega a Jerusalén, busca la compañía de la iglesia local. Recuerden que la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre donde ministraban los apóstoles, y Pablo luego nos va a contar que los apóstoles le dan la mano en señal de aceptación, en señal de confirmación. Tercero, quiero que observen cómo Cristo prepara todo para que los nuevos miembros sean aceptados en la iglesia. En Damasco, Cristo usa a Ananías. En Jerusalén, que sucede lo mismo, los cristianos dicen: no creemos en la conversión de este hombre, es un espía, quiere matarnos. Cristo usa a Bernabé, el cual lo presenta a la iglesia con el fin de que no tengan miedo, con el fin de ratificar que es un hermano, que ya no es más un perseguidor de la iglesia. Por cierto, Bernabé se convierte en el compañero de misiones de Pablo. Y cuarto, Lucas nos muestra que Pablo mismo es víctima de los ataques malvados de los judíos enemigos de Cristo, cumpliéndose aquí mismo lo que Cristo le había dicho por boca de Ananías, que él iba a sufrir grandemente por causa del nombre de Cristo.
Saulo participó de la muerte de Esteban y ahora los mismos que mataron a Esteban quieren matarlo a él. Deseo finalizar con estas 3 conclusiones. Primero, recordemos que la conversión de Pablo no es un modelo típico para la conversión de todas las personas. La conversión de Pablo tiene unos rasgos que la hacen única. La luz resplandeciente, la voz del cielo, la ceguera, entre otros. Esos fueron factores externos únicos en la conversión de Pablo, pero tiene unos aspectos que deben ser comunes a toda conversión. Pablo experimentó un encuentro personal con Cristo. Todo aquel que es convertido debe experimentar ese encuentro personal con Cristo. No que lo vea visiblemente, pero sí que hay un encuentro transformador con Él. 2, en la conversión de Pablo vemos una actitud de penitencia, de arrepentimiento, de fe. Eso es lo que debe darse en toda conversión. Y tercero, en la conversión de Pablo hay un llamado al servicio. En toda conversión real, Cristo nos llama para servir de una u otra manera a la iglesia de Cristo. Y quiero que observemos algo más. En esa unidad de pensamiento, Lucas empieza narrándonos el gran sufrimiento que tenía la iglesia. Había amenazas de muerte sobre todos los cristianos, por cierto, de parte de Saulo. Pero si se dan cuenta, este pasaje concluye hablando de la paz que reinaba en la iglesia de Cristo, del crecimiento numérico y espiritual que se estaba dando. Fue Dios quien levantó a Saulo para que persiguiera a la iglesia y fue Dios quien convirtió a Pablo. Que nunca se nos olvide esto. Podrán perseguirnos, pero nunca destruirnos. Y si nos persiguen es porque Dios lo permite. Que podrán levantarse muchos Saulos, pero Dios los puede convertir en Pablos. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por este estudio, por este recorrido tan hermoso, por esa primera historia de la iglesia de Cristo. Conforta nuestras almas, conforta nuestras vidas y convierte a los muchos Saulas que tú tienes aquí en Colombia. Deseamos ver que se levantan nuevos Pablos que gozosamente y valientemente anuncian al nombre de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.